el coordinador general del Comité de Contraloría Social al Sistema de Justicia Judicial, ente del Estado, componente del sistema de justicia, que tiene unas competencias muy específicas: prevenir y corregir las acciones contrarias a la ética en el desempeño de la función pública y los intereses del pueblo colectivo. Entonces, nosotros hemos venido ocupando la atención de ustedes, ¿verdad?, en vista desde que en el año 2020 me enteré, a través de un diplomado que estaba haciendo en Derechos Humanos en la Universidad de los Andes, que existía pues esa carta de entendimiento, ¿verdad?, ya que la doctora Elena de Baum hizo una ponencia en ese diplomado. Desde ahí la conocí, le pedí su teléfono vía online, que era el diplomado, ¿verdad?, y comenzamos a contactarnos y tener comunicación con la oficina de la alta comisionada. De ahí pues me ha tocado indagar algunas cosas, sobre todo el plan de acción de Viena, ¿verdad?, y me voy enfocando en el apoyo que ustedes nos pueden brindar o que debemos llevar una relación cuando le hablo de que somos un ente del Estado, ¿verdad?, que tenemos la cualidad jurídica en ejercicio de la soberanía, y que el 152 de la Constitución habla de las relaciones internacionales de la República, que debe ser a través de las funciones del ejercicio de la soberanía. Creemos que tenemos la cualidad suficiente para mantener unas relaciones de mutua cooperación, complementación, coadyuvación en materia de derechos humanos. En mi condición, yo soy abogado también, estoy cursando estudios de doctorado en Derecho Internacional, acabo de aprobar la suficiencia investigativa, ya arrancamos de materia definitiva en materia de derechos humanos. He venido trabajando, ¿verdad?, he sido activista en derechos humanos desde el 2013, pertenecía a una organización, a una ONG llamada Provida, y también pues he venido haciendo lucha social, y por razones de estas que están pasando en el Estado venezolano, de que no se respeta el Estado de Derecho, está vulnerado, ¿verdad?, a mí me encarcelan porque venía denunciando corrupción, porque venía denunciando comportamientos antiéticos en la administración pública a nivel nacional y en diferentes estados. Eso me lleva a mí a la cárcel, que es lo que lleva a la creación del Comité de Contraloría Social al Sistema de Justicia Judicial, en primer término para defenderme, y en segundo término, pues después que nos vamos dando cuenta de lo que constituimos con fundamento en el artículo 5, 62, 70 y 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues nos damos cuenta que hemos pasado a ser una institución del Estado, que podemos ejercer, como lo dice el artículo 5 de la Constitución, la soberanía de forma directa e intransferible. Eso no lo hemos podido lograr, ¿verdad? Hemos apoyado a muchas personas, hemos ayudado, aunque a media logramos algunos objetivos, no hay el respeto, no hay esa responsabilidad del Estado, ¿verdad?, de ser eficiente, eficaz, competente, transparente, y de verdad actúa el Estado con muy deshonestos, ¿verdad? Ellos hacen creer que están gestionando, que están trabajando, y resulta que es como para mantener a las personas ocupadas o creyendo que se están garantizando los derechos humanos. Es una de las preocupaciones que me ha llevado a mí, y que he hablado con Víctor Elías y con la misma doctora Elena de Baum, que la presencia de la oficina de la alta comisionada aquí en la República, pues nosotros decimos, bueno, si no actuamos con más contundencia, va a parecer ante el mundo que aquí verdaderamente hay garantía de los derechos humanos. Entonces, eso nos preocupa bastante, y por eso, bueno, hemos tratado en mucha profundidad de hacer esfuerzos, porque usted no sabe el esfuerzo que nos cuesta a nosotros, cuando, aunque tenemos como institución del Estado presupuesto según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 254, nos es costoso nosotros llegar aquí con recursos propios, ¿verdad? El Estado está obligado y tenemos presupuesto constitucional y no lo vamos a obtener. El Estado no quiere que nadie lo controle. El Estado quiere tener el Estado hace que algunas asociaciones civiles o algunas personas
que le son totalmente dóciles a ellos para hacer creer que verdaderamente se garantiza la Constitución y la ley. Hoy, por lo menos, estuvimos en el Tribunal Supremo de Justicia nuevamente solicitando audiencia con la magistrada presidenta. Ha sido imposible durante muchos años. En su periodo pasado, 2013-2019, fue imposible, aunque ella hizo un plan estratégico de funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia, donde su tercer eje era la Contraloría Social. Y ahora a estas alturas tampoco hay la posibilidad de que las instituciones que conforman el sistema de justicia, según el 253 de la Constitución, donde nosotros somos parte, porque somos ciudadanos y ciudadanas que participamos en la administración de justicia conforme a la ley, no logramos que los demás componentes acaten la constitucionalidad, la Constitución cuando reza, ¿verdad?, en el artículo 5, que los órganos emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos, o de que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce de acuerdo a la Constitución y la ley, o indirectamente a través del sufragio por los órganos de los poderes públicos. Nosotros hemos sido muy claros, tenemos un recurso de interpretación en la Sala Constitucional del artículo 253 desde el año 2016. A esta fecha vamos a cumplir 7 años sin que la Sala Constitucional, hoy en día con ponencia de la magistrada presidenta Gladys María Gutiérrez Alvarado, pueda atender, ¿verdad?, o pueda abocarse y pueda dilucidar la presente interpretación que se le está solicitando. Nosotros nos preocupa mucho eso, ¿verdad? Y cuando Víctor me dijo, la doctora Raquel González va a continuar porque yo tengo que ir a cumplir unas funciones, porque con el que más tenemos y nos hemos entendido mejor en cuanto a lo que es la Contraloría Social Judicial ha sido con Víctor Elías. Creo que él me dijo que se había enfocado a estudiar nuestra ley, la Ley Orgánica de Contraloría Social, la Ley del Sistema de Justicia, para así, pues, porque es algo, lo quisiéramos decir de esta manera, es algo atípico este tipo de ejercicio de la soberanía. Porque como una vez se lo dije a la doctora Elena de Baus en una de las reuniones y al doctor Gianluca Rampolla del Tintaro, que tuvimos esa reunión presencial, el amigo Simón, mi persona y ellos dos, yo le dije, doctora Elena, aquí está la Constitución de Francia, doctor Gianluca, aquí está la Constitución de Italia y aquí está la Constitución nuestra, ¿verdad? Y le dije, mire, en nuestra Constitución se garantiza el artículo 21 de la Declaración Universal en su máxima expresión. Toda persona tiene derecho a participar en los asuntos del gobierno de su país, formando parte de él, ¿verdad? Nosotros formamos parte del Estado venezolano a través de nuestra Constitución. Y es así como nosotros queremos ejercer ese derecho humano. Yo le dije, este es el primer derecho humano que queremos, la cooperación, la complementación de la Oficina de la Alta Comisionada, que nace en el Plan de Acción de Viena justamente para promover y defender los derechos humanos. Entonces, ese es el primer derecho humano que nosotros, a razón de ese artículo 253 que tenemos en la Sala Constitucional, quisiéramos el apoyo de la Oficina de la Alta Comisionada que nos ayude a promover y a defender ese derecho humano. Cambiarían muchas cosas en el país, porque aquí tenemos lamentablemente un presidente deshonesto. Nosotros interpusimos un amparo constitucional en las elecciones del 2018 para que se le anulara y se llamara elecciones nuevamente. Porque en el año 2018 el presidente Nicolás Maduro, siendo presidente de la República y candidato a la reelección, ofreció un bono para que salieran a votar. Y usted me dirá a mí, si uno de los candidatos ofrece pagar para que salgan a votar, ¿por quién van a votar? Nosotros lo hablamos, lo expusimos ante la Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia, como no hay independencia de poderes, dice que no admite la demanda porque no es la sala donde se tenía que interponer el recurso. Según ellos, entonces sería la sala electoral, porque tampoco lo dijeron, aunque la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia les dice a la sala que si no es la sala competente, deben remitirlo a la sala que corresponde, no tomarlo como condición de inadmisión. Y bueno, hasta ahí llegó ese recurso. Sin embargo, como los derechos humanos no prescriben, creo que eso es un paso, ¿verdad?, de violación del derecho humano al haber agotado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. También se interpuso otro recurso de amparo constitucional en modalidad de habeas data, que es la segunda parte que me gustaría exponer aquí,
que es la persecución y lo que nosotros hablamos de los delitos que están en curso en el artículo 7 del Estatuto de Roma. ¿Verdad? Encarcelamiento, violando los derechos internacionales, los derechos de los pactos, tratados y convenciones, violando los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, donde están inmiscuidas cerca de 20.000 personas, que es lo que vengo diciéndole al Tribunal Supremo, al Consejo Moral Republicano, Poder Ciudadano, que ninguno de esos poderes, ni el Poder Judicial, ni el Poder Ciudadano, o sea, hoy en día la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys María Gutiérrez Alvarado, y del Consejo Moral Republicano, su presidente, el Contralor General de la República, Elvis Amoroso, ni los otros dos que lo conforman, que es el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, y el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz. Estas dos instituciones que tienen mucha responsabilidad en materia de derechos humanos, y sobre todo el Consejo Moral Republicano, que le toca hacer ejecutar o hacer cumplir los pactos, tratados y convenciones relativas a derechos humanos, no quieren atender, se resisten, no quieren atendernos, y nosotros pues andamos, como dice uno, un poco así, como lo dijo la doctora Elena, un poco preocupado, porque la doctora Elena me escribió una vez por WhatsApp, por ahí tengo los mensajes, de que a ella le preocupaba que me volvieran a hacer lo que me habían hecho, de encarcelarme con abuso de poder, o algo peor, que era atentar contra mi integridad física, mi vida. ¿Ya? De hecho, por eso el doctor Víctor me dijo, mira, hemos conseguido una forma de brindarles apoyo a través de una capacitación que les vamos a dictar, porque también pues la doctora Elena nos ha brindado apoyo cuando me envió por correo la resolución 212 del año 2009 del Consejo de Derechos Humanos, donde habla que insta a los estados partes, ¿verdad?, a no intimidar ni a tomar represalias contra quienes colaboramos con las Naciones Unidas o contra quienes defendemos los derechos humanos. Pero sin embargo uno está preocupado en este país, en la República Bolivariana de Venezuela, porque nadie oye, o se hacen los que no oyen, o nos quieren invisibilizar. Cargamos casos aquí, por lo menos, que hemos planteado aquí en la oficina de la alta comisionada y que estamos denunciando. Venimos ahorita de la Inspectoría General de Tribunales, donde los tribunales en Barinas, tanto penales como agrarios, no acatan, no respetan el derecho humano al debido proceso, no respetan el derecho humano a la tutela judicial efectiva. Tenemos casos donde desde el 2016, con sentencia firme, cuando las van a ejecutar con medida forzosa para cumplirla, un político o un diputado de un consejo regional legislativo en el estado dice que no la cumple y el juez no la cumple, ¿verdad? O otro que el debido proceso desde el 2021, vamos al 2023, tiene más de 2 años y tampoco se resuelven. O el caso mío, que está desde el 2013, ¿verdad? Duró 2 años, 2 meses y 5 días en la cárcel, me sueltan sentenciándome viciadamente, apelo y hago que se anule, mandan a hacer otra vez el juicio y vamos ya para, desde el 2013 a ahorita vamos a cumplir 10 años, ¿verdad?, en un proceso judicial que no se ha dilucidado y que no se quiere dilucidar, y que hemos introducido, hemos agotado la sala de casación penal, hemos introducido abocamientos, estamos pidiendo, hemos metido amparo constitucional para que nos den los expedientes que reposan en la Defensoría del Pueblo, donde se demuestra el delito de lesa humanidad, la violación grave de los derechos humanos. No hay posibilidades. ¿Por qué delito la acusaban? Me acusaban por el delito que siempre acusan a la mayoría de los que quieren sacar de la carrera política y de la lucha social, que no les permite: estafa, ¿verdad? Acusan a la gente de estafa, les meten delitos, les siembran delitos, ¿verdad?, crean falsos positivos para perturbar a quien está enfrentando la corrupción, a quien está enfrentando el abuso del poder. Y bueno, para prueba un botón, 10 años y que puedan dilucidar la causa, ellos saben lo que hay. Por lo menos ahorita el Consejo Moral Republicano envía oficio, que es cuando le digo yo que actúan deshonestamente, envían oficio al fiscal superior del Estado de Barinas, y resulta que el fiscal superior del Estado de Barinas es el que comenzó el delito de violaciones a los derechos humanos y delito de lesa humanidad, cuando que fue el que es hoy fiscal superior, fue el que fue juez de control, que dio la orden para que me allanaran la casa y me sacaran preso. ¿Cómo ese fiscal va a atender un caso imparcial si él está inmiscuido, ¿verdad? Si todo, mire,
Aquí uno denuncia a un funcionario que está en la Defensoría del Pueblo y después se lo consiguen, lo sacan y se lo consiguen en otra institución. Pero son los mismos, hacen un enrosque, si se quiere, como se dice en ajedrez, lo cambian de un sitio para otro, cuando tú vas lo consigues en otro lado, o tú te consigues los funcionarios que estás denunciando, que los han sacado, andan por ahí tranquilos, riéndose, felices, después de haber hecho tanto daño a la ciudadanía o hacerle tanto daño a una persona, vulnerándole su dignidad como ser humano. Y de verdad que, bueno, esto que le converso, pues con ustedes, es primera vez que nos vemos, ¿verdad? Más o menos para que sepan lo que he venido haciendo, pero sí quisiera enfocarme también en la capacitación, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el proceso de la capacitación? Le estaba hablando al doctor Víctor, que nosotros somos más o menos un número, ¿verdad? Él me había hablado de 10 personas, incluyéndome yo, y yo le dije que nos alargaran que fuera 15, yo tenía 25, para prepararlos para esa capacitación. Pero a ver si nos llevaban de 10, aunque fuera 15 personas en esa capacitación, y cómo sería, presencial, semipresencial, online. Y en caso tal de que sea online, nos gustaría, aunque sea una ¿cómo dicen? Una ponencia, que sea presencial, sea aquí, que nos es bastante costoso venir por acá, o sea que ustedes se movilicen al Estado Barinas, donde es nuestro asiento nacional como organización de control social judicial. Eso me gustaría saberlo. Me acaba de decir también el doctor Víctor Elías que el doctor Daniel Zapico también va a participar en la capacitación. No sé, ¿verdad? Pero me dijo que la que iba a estar al frente era usted, ¿verdad? Me gustaría saber, doctora, ¿su origen también es argentino? No, yo soy española. ¿Daniel Zapico de España? Sí. También. Vale. Bueno, en cuanto a la capacitación, pues depende un poco de las necesidades identificadas, ¿no? Yo no he estado hasta ahora en el equipo, entonces me han venido un poco como impuestas pues la priorización que los colegas del equipo han hecho. Ellos me comentaban la necesidad de poder abordar el tema de los procedimientos especiales por parte de las Naciones Unidas. Pues los procedimientos especiales son mecanismos independientes de nosotras como Oficina de ONU de Derechos Humanos, como Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y son mecanismos independientes completamente de la presencia de la oficina en el territorio. Sin embargo, son importantes de cara a la incidencia que ustedes pueden hacer dentro de sus casos, ¿no? Los casos que ustedes tienen documentados, los casos a los que han dado seguimiento, sus casos particulares, ¿no? Son muy útiles de cara a la incidencia. ¿Por qué? Porque estos procedimientos especiales de las Naciones Unidas son expertos independientes en la materia. Es decir, existe un mecanismo especial para temas de sanciones, existe un procedimiento especial para temas de personas defensoras de los derechos humanos, un mecanismo y una experto independiente en temas de derecho a la reunión, a la asociación. Es decir, existen una serie de mecanismos que pueden ser expertas o expertos en temas nombrados internacionalmente, que lo que dicen tiene muchísimo peso. Y que ese peso se basa en su independencia de nosotras como oficina y de cualquier estado al que representan, ¿no? Entonces, la idea era poder socializarles los mecanismos internacionales, los mecanismos de procedimientos especiales, que es el nombre que tienen, procedimientos especiales, poderles socializar el mandato de los mecanismos y ver y poder analizar si hay algún mecanismo que ustedes como organización pudiesen utilizar. Entonces, esto es algo muy práctico y muy concreto para utilizar de cara a la incidencia que tienen con el Estado y de cara a sus propios procesos. Hay un grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, por ejemplo, que se encarga pues, de todo el tema de detenciones arbitrarias y de casos individuales. Es decir, yo conozco el caso de este defensor y de este otro defensor y de este otro defensor
que les detuvieron tal día, tal fecha, tal hora, en tal sitio por este motivo y que todavía siguen en prisión. Y que su caso sería constitutivo de una detención arbitraria conforme a los estándares internacionales. Ese caso se puede llevar al grupo de trabajo de detención arbitraria, que está compuesto por personas independientes, y este grupo de trabajo pues enviar una comunicación al Estado venezolano exhortando la liberación de estas personas, por ejemplo. Entonces, hay una serie de mecanismos que se pueden utilizar en base a la situación país y a la situación de personas individuales. Entonces, creemos, pues, los colegas, sobre todo, que conocen más de sus casos, creen que pueden ser una socialización, ¿no?, interesante, ¿no?, para que conozcan, para que se habitúen, ¿no?, sean conocedores de estos mecanismos y los puedan utilizar. Entonces, la oficina podría hacer una especie de capacitación corta, una especie de socialización, más bien, con ejemplos prácticos, con un pequeño manual, puede meterse aquí, esta es la manera, esto se tarda no sé cuánto tiempo en responder, este puede ser el rol de la oficina, sobre estos procedimientos especiales, para que tengan algo muy, muy, muy concreto, ¿no? Porque realmente, pues, ya saben lo que son los derechos humanos, como cabeza de la organización tiene un doctorado en Derecho, ¿no? ¿Qué le vamos a explicar que no sepa en materia de Derecho internacional o Derecho constitucional? Entonces, esto es algo muy práctico, muy aterrizado y muy concreto que creemos que les puede ser muy útil, ¿no? Bueno, fíjese, doctora, en la complementación y la cooperación, ¿verdad? Nosotros sí necesitaríamos, porque el Estado nos invisibiliza. El Estado nos invisibiliza. Y esa es una de las razones que yo le he dicho a Elena y al mismo Víctor Elías, ¿verdad? La necesidad de que cuando nosotros vengamos acá, darle transparencia, porque eso frenaría el Estado con el 212 del 2009 del Consejo de Derechos Humanos, de intimidarnos y de tomar represalias contra nosotros. Yo decía, el hacerlo transparente, la complementación, la cooperación entre la Oficina de la Alta Comisionada y el Comité de Contraloría Social al Sistema de Justicia Judicial, que está bien sustentado en el Plan de Acción de Viena, ¿ya?, a nosotros nos es muy rentable, nos es muy favorable a darle transparencia, ¿verdad? Porque en el caso mío, ¿verdad?, nadie me va a echar cuentos. Yo duré 2 años, 2 meses y 5 días preso siendo inocente. Yo en ese lapso hice un trabajo de campo, ¿verdad?, donde le puedo decir que registré 1.800 presos en el internado judicial de Barinas, registré 2.000 presos en el centro penitenciario de David Gloria Barquisimeto, y le puedo decir que 60% de las personas inocentes presas, inocentes presas que se les viola el 9 numeral 3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Toda persona detenida o presa tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad con una medida cautelar sustitutiva a la privativa preventiva de libertad, ¿verdad? El 7, numeral 5 de la Convención de la Organización de Estados Americanos, lo mismo. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo está, Carlos? Buena, Claudia. Bueno. Bienvenido. Buenas tardes, lo que pasa es que como son un poquito novatos en Caracas y el PS a veces nos engaña. Doctora Raquel, la señora Braulia y él es el hijo, han trabajado con nosotros en Barinas, ¿verdad? Hasta él está carnetizado y ella también, estuvieron mucho en los talleres nuestros, han participado mucho en el trabajo que nosotros desempeñamos, y ellos llegaron a través de un caso puntual, que ellos son víctimas de violación de derechos humanos. 2 de los hijos de la señora Braulia los tuvieron presos. Nosotros fuimos parte
de esa defensa en vía extrajudicial a través de medios de comunicación, ¿verdad? Hasta que logramos que ellos tuvieran la libertad, los dos hijos de la señora, ¿verdad? Pero después ellos siguieron una lucha por cuestiones agrarias de que el abuso de poder les quitó unas tierras que tenían, y ahora uno de los hijos de ella, de esos dos luchadores, está desaparecido. El Ministerio Público ahora les dice que apareció porque tenía la vestimenta, pero ellos no los han identificado, ¿verdad? Y quieren unas pruebas de que les dé seguridad que sí era el hijo de la señora Braulio. Eso, ¿verdad?, es para la llegada de ellos presentarlo y decirle por qué él venía de Barinas en el autobús con nosotros, pero la señora ya estaba aquí, y por eso fue que nos separamos en la vía para llegar juntos. Pero sí, retomando otra vez, ahorita tomamos la parte de ellos, que yo quiero que ella misma, no sé, las posibilidades que haya de que usted le atienda el caso de ella, ¿verdad?, especialmente, y después que nos capacite a nosotros, pues si estuviéramos capacitados ya me agarraba ese correo y empezaba a escribirle a los relatores del Consejo de Derechos Humanos, y nosotros mismos somos. Y yo sé, como me ha dicho Elena, como me ha dicho Víctor Elías, que ustedes son muy pocos para el trabajo que hay en la República Bolivariana de Venezuela, ¿verdad? Y de verdad, pues como le dije, con el trabajo de campo que hice, en los 2 años, 2 meses y 5 días que duré nada más en materia penal, le puedo decir que es una exageración lo que hay que atender, ¿verdad? Lo que han sido los motines, tanto en el Injuba, en Barinas, como en el David Viloria de Barquisimeto, como en el Cepella de Guanare, como bueno, en casi todas las cárceles del país. Porque de hecho ese trabajo que hice de campo dentro del centro penitenciario de David Viloria en Barquisimeto, en Uribana, ¿verdad?, yo hoy tuve contacto con privados de libertad, que es lo que dominan la parte interna, y tengo contacto con Tocuyito, con Tocorón, hasta la cárcel de Trujillo, la cárcel de Mérida, varias cárceles del país. A mí me llaman algunos privados de libertad que todavía están ahí, y que algunos tuvieron que asumir, siendo inocentes, y pagar condena, y muchos lo han hecho, ¿verdad? Y en el caso del Comité de Contraloría Social, que nace para sacarme a mí de la cárcel, el que asumió la presidencia afuera del comité, también lo metieron a la cárcel, duró 2 años, 11 meses, y después lo soltaron, váyanse si usted no cometió delito. Esa persona y los informes que han emitido en la administración de Michelle Bachelet, del trabajo que han venido realizando ustedes aquí en el país, ustedes le han aconsejado o le han hecho ver al Estado venezolano que debe indemnizar a esas víctimas. Y nosotros tenemos que trabajar, porque la única forma de corregir esto es que el Estado cumpla con sus responsabilidades y que los responsables asuman también y paguen por los daños que han causado. Uno, lamentablemente, aquí nos conocemos todos, como le digo, los abogados que están ahorita como cumplen funciones de asesoramiento al comité, amigos del comité, ¿verdad?, y que están asumiendo la defensa del caso mío, que va a cumplir 10 años. Estamos montados en seguir insistiendo de que haya audiencia, que no la hay. Estoy aquí en el Tribunal Supremo, estoy en el Consejo Moral Republicano, les mandan oficios de aquí para Barinas, a veces van para Barinas y los mandan para otro estado, haciendo creer, ¿verdad?, o deshonestamente engañándote de que el gobierno central o las autoridades de más peso que tienen responsabilidad a nivel internacional quieren demostrar de que ellos están cumpliendo, así como quieren o como han querido enviarle a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. No, detengan las investigaciones que aquí estamos corrigiendo. Eso es totalmente contradictorio. No se está corrigiendo nada. No hay nada en materia de seguridad ciudadana, en materia de seguridad de Estado que verdaderamente se garantice, sino aquí están las pruebas. Aquí, lo que estamos aquí, porque nos ha llevado un motivo de una causa. El señor está aquí por una causa, el señor está aquí por una causa, los señores están aquí por una causa, yo estoy aquí por una causa, ¿verdad?, de abuso de poder, de vulneración a los derechos y la dignidad como ser humano. Y es eso pues lo que nos une y lo que nos llama a organizarnos y a pedir el apoyo a los que más saben, ¿verdad? Yo lo digo y a veces lo hablo, estar aquí
con una abogada, ¿verdad?, de España, conversar con un abogado de Italia, con un doctor, perdón, de Italia, con una doctora de Francia. Entonces uno dice, bueno, aquí nos nutrimos, aquí hay apoyo, vienen haciendo un trabajo a nivel del mundo, y yo creo que por donde nosotros vamos a conseguir que estas personas que están ocupando los puestos importantes que deben garantizarle el derecho humano a la vida, el derecho humano a la libertad, el derecho humano a la alimentación, el derecho humano a la salud, los podamos lograr quitarle la máscara para que realmente se garanticen los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Entonces eso nos mueve, y de que estamos emocionados y de que quieren participar mucho en la capacitación que ustedes nos han ofertado, nos están brindando, pues eso es muy importante para nosotros. De hecho, 3 de los 10 que tengo ahorita, pero quisiera que fueran 15, son abogados jubilados en instituciones del Estado, o abogados con una trayectoria de 30, 40 años, porque yo les dije, no, si a nosotros nos van a capacitar, necesitamos tener también internamente, ¿verdad?, personas que tengan la capacidad de lo que en un momento no podamos captar de lo que ustedes nos van a transmitir, pues poderlo entender entre nosotros, o discutirlo, dialogarlo, conversarlo, para un mejor entendimiento y una mejor efectividad de lo que aquí se quiere. Sí, yo creo pues que, bueno, podemos revisar el número de personas que hacen parte de la capacitación. Sin embargo, la capacitación sí o sí tiene que ser online, porque no contamos ni con el presupuesto ni con la capacidad del tiempo para llegar hasta el territorio para poder dar una capacitación corta. Esto va a ser cuestión de una mañana, poder establecer un horario determinado de unas horas, ¿no?, para socializarles todo el mandato de los procedimientos especiales. Entonces va a ser algo online, y cuando se conectan muchas personas de manera online, puede haber como... Es muy difícil promover la participación si hay muchas personas conectadas. Entonces la idea es que fueran 10 personas precisamente por este motivo. Y por otro motivo muy importante, que es el tema de la confidencialidad de la información. Es decir, tratamos de trabajar en espacios seguros, ¿no? Entonces, tener a muchas personas conectadas, uno no sabe quién está al otro lado, ¿no? Yo he trabajado pues, durante muchos años en Colombia en una situación de conflicto armado, y llegó un momento en el que, a pesar de estar en plena pandemia, decidimos cortar las capacitaciones online, porque en muchos casos suponían situaciones de riesgo, ¿no? Porque igual eran capacitaciones en las que había conectadas 30 personas, de las cuales 15 no sabíamos quiénes eran, por ejemplo. Y muchas de esas personas podían tener vínculos con actores armados, ¿no?, y suponer un riesgo para las personas defensoras que estaban conectadas en la reunión. Entonces, por un tema de seguridad, tratamos de que sea un espacio muy reducido y de mucha confianza, ¿no? Más que una capacitación, podríamos hablar de una socialización, ¿no?, de lo que ya está escrito, una socialización de los mecanismos que ya existen, ¿no? O sea, no es que les vayamos a capacitar, les vamos a socializar lo que ya existe. Entonces, bueno, voy a revisarlo con el equipo, porque las instrucciones que a mí me habían dado es que iban a ser máximo 10 personas sí o sí por un protocolo interno. Entonces voy a revisarlo a ver qué tanto se puede ampliar a 5 personas más al menos, ¿no? Voy a revisarlo. Daniel es imposible que se conecte, él no está en desempeño de sus funciones, entonces Daniel no va a hacer parte pues, de la actividad, ¿no? La actividad sería sí o sí online, por la incapacidad de movernos y porque para ustedes sería muy costoso llegar hasta acá para una capacitación de unas pocas horas, o sea, es absurdo, ¿no? Entonces vamos a aprovechar las herramientas que, pues, que tenemos para hacerlo más ágil, ¿no?
y para no interrumpir, pues Pero eso. sí me gustaría revisar un poco lo de la confidencialidad, por lo de la transparencia, por lo de la resolución 212 del año 2009 del Consejo de Derechos Humanos. Nosotros necesitamos que el Estado no vamos a ir, ¿verdad? Como pasó una vez en el Diplomado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que la doctora del Observatorio de Derechos Humanos de la ULA y dijo, no, pero no puede decir eso, ¿no? Pero uno de los ponentes, que es un defensor de derechos humanos, dijo, no, aquí el que se mete a defender los derechos humanos tiene que saber a lo que está exponiéndose, ¿verdad? Hay cosas que sí, está bien, guardemos confidencialidad, pero tratar de que esta relación que hay entre el Comité de Contraloría Social, el Sistema de Justicia Judicial y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos nos dé ese acercamiento a la resolución 212 para que el Estado no nos esté intimidando ni nos esté persiguiendo. Porque en lo que yo vengo denunciando, doctora, a un hermano mío lo persiguieron en la madrugada y lo hicieron estrellarse contra un carro y se mató. A un cuñado me lo secuestraron y consiguieron la osamenta, y cuando fueron a investigar algunos amigos del 6CPC, hasta los amigos del 6CPC mataron uno, ¿verdad? Y cuando yo hablo en el Ministerio de Relaciones Interiores con el general Américo Villegas, él me dice, no, usted está relacionado por lo que usted viene haciendo. Y eso lo declaro yo en un remitido que hago público a través de un diario en Barinas, donde pido auxilio a las Naciones Unidas, a la ONU, ¿verdad? Y explico y digo que hablé con el general Américo Villegas, asistente del ministro Miguel Rodríguez Torres, y que hablé con el asistente del otro, y que todo lo que me dijeron en presencia de un abogado. Entonces el Estado ha generado unas políticas criminales para perturbar a un luchador, matarle a un familiar o encarcelarle a un familiar, hacer ver que es algo que no está relacionado, pero que directamente es el fin, ¿verdad? Y yo cuando presenté mi formulario que solicitó el doctor Karim Khan, ¿verdad? Yo expliqué todo eso y estoy preparando un informe que me pidió Víctor Elías, ¿verdad? Que le hiciera un resumen de unas 10 páginas de lo que es el caso de lo que estoy planteando. Ya he hecho, lo llevo adelantado, pero quiero presentarlo y analizarlo y estudiarlo bien para que sea del mejor entendimiento de la oficina de la alta comisionada. Era como desde el 2011 que hago la petición ante la Organización de Estados Americanos denunciando la corrupción en el estado Barinas, cómo se me viene encima con una persecución durante varios años que me han quitado todas mis propiedades, mis partes que me generaban el sustento económico hasta familiar, hasta llevarme a la cárcel, hasta intentar asesinarme, y que verdaderamente lo hacen de una manera que pareciera algo normal o natural o un accidente, pero no es algo totalmente planificado, ¿verdad? Igualmente, como le decía yo al amigo aquí, que él tenía, antes de conocerlo en su lucha, él viene un carro y lo embiste, le matan a una hija y parece que fuera un accidente. Después viene otro carro y él anda en una moto y lo atropellan y parece que es un accidente, ¿verdad? Hacen ver las cosas como que si fuera algo, un accidente, y no, es algo totalmente provocado, algo totalmente siniestro, que mantiene. Mire, cuando estuve en la cárcel, por decirle algo, ¿verdad? Algunos privados de libertad, que andan en la vida haciendo mal, llegó y me dijo, mire, ¿sabes cómo es la cosa? Que fulano de tal, ¿verdad? Representante de la gobernación del estado de Barinas, me montaba en su carro, me llevaba con los vidrios arriba que no se ve para adentro, y me decía, mira, aquel que está allá, de aquella camisita, de aquel color. Venía y me traía la moto, yo agarraba mi moto, iba y bam, quedaba listo ahí. Después me llamaba, mira, ve y cobra un crédito, un préstamo en una institución del Estado, fulana de tal. Búscate un familiar que va a cobrar tanto. Entonces, todas esas cosas
¿verdad? Lo aprendí, lo conocí en la cárcel. En pleno tribunal, en una de las audiencias de continuación de juicio, se lo dije a la juez, ¿verdad? En la cárcel ahorcaban a las personas y aparecía en los diarios al día siguiente: se ahorcó preso en su celda. No, lo ahorcaban para sembrarle el pánico y el terror a toda la población. Y eso mismo se sabía para afuera, ¿verdad? Eso es algo terrible, eso es algo que me quedó marcado, y que cuando salí yo le dije: yo salí tembloroso, yo duré 3 meses que yo andaba tembloroso, yo veía una alcabala o venía para Caracas y andaba tembloroso, traumatizado. Hoy en día ya digo, bueno, ya a estas alturas, ¿qué se puede esperar aquí? Entonces yo sí agradezco mucho estar conversando aquí con usted, doctora Raquel, ¿verdad? Haber estado conversando aquí en esta misma oficina con el doctor Gianluca, en las oficinas aquí al lado, con la doctora Elena, con el doctor Zapico, con el doctor Víctor Elías, con el doctor, que ese sí conversé telefónicamente, Mario Carbonelli, ¿verdad? Y nosotros hemos luchado mucho, hemos luchado bastante, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios porque ustedes están aquí, porque ustedes nos están brindando este apoyo. Entonces, bueno, sí me gustaría que analizara bien, porque, mire, para enfrentar realmente lo que está pasando, y yo creo que los que estamos más llamados somos nosotros mismos, ¿verdad? Y el apoyo de ustedes debe ser la orientación como tal, porque como me lo han dicho, ustedes no tienen poder coercitivo, ni tienen poder de obligar al Tribunal Supremo o al Ministerio Público que cumplan o que garanticen, pero nosotros tenemos como ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela, ese derecho de exigirlo, pero de repente sí con la orientación de ustedes. Ahorita fui al tribunal, a la Inspectoría General de Tribunales, ¿ya? A tratar de que íbamos a denunciar unos jueces y unos tribunales en Barinas. Cuando llegamos allá está una gente del Estado Bolívar que llegaron en avión, llegaron a las 9 de la mañana y todavía no los habían atendido a las 2 de la tarde, ¿verdad? Y yo dije: no, yo tengo una reunión a las 3:30 mucho más importante, ¿verdad? Y entonces la muchacha que atiende ahí me dijo: si quiere venga a las 4:30, que hasta esa hora trabajamos, a ver si lo podemos atender. Yo le dije: venimos de Barinas, ¿verdad? He mandado, porque ellos dan un correo para que uno haga las denuncias. Yo le dije: tampoco me responden los correos. Me respondieron pidiéndome información, les mandé la información y no me responden. Queremos hablar con la presidenta de la Inspectoría General de Tribunales, la magistrada Gladys Requena. No responde. Queremos hablar con la magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys María Gutiérrez Alvarado. No responde. Entonces, hoy fuimos al tribunal, la sala especial agraria de la sala de casación social, y resulta que después que recibimos el expediente, que estoy haciendo el escrito para introducir una diligencia, no hay más despacho, ¿verdad? Entreguen el expediente, no se va a recibir ninguna diligencia, porque ya no hay más despacho por el día de hoy, porque hay una actividad aquí abajo en el Tribunal Supremo y nosotros no vamos a laborar más, ¿ya? Entonces de ahí nos vamos para la sala constitucional, y en la sala constitucional sí estaban laborando, no estaban suspendiendo despacho por la misma actividad que estos estaban suspendiendo. Entonces, de verdad nosotros nos preocupa demasiado la forma deshonesta como está trabajando el Estado venezolano, las instituciones del Estado, ¿no? Entonces, bueno. Sí, pues hay un tema, nosotros sabemos que, sobre todo en cuanto a la transparencia, ¿no? Nosotros sabemos que nuestra presencia y que la colaboración de las personas defensoras de derechos humanos con la oficina es un factor importante de protección. O sea, sabemos que las personas que colaboran con nosotras se sienten un poquito más respaldadas, ¿no? A pesar de que nuestra capacidad sea muy limitada, porque nosotros no podemos obligar al Estado, no le obligamos, no le exhortamos, o sea, le podemos exhortar, le podemos pedir, le podemos recomendar, pero no podemos obligar al Estado, ni podemos suplir sus funciones, ¿no? O sea, entonces nuestra capacidad es muy limitada y sabemos que se nos percibe como una entidad en la que si se colabora con nosotras, pues hay
poquito más de protección para la persona, ¿no? Porque se nos observa como una entidad internacional con capacidad de incidir sobre ciertos temas, ¿no? Como un organismo supranacional. Sin embargo, pues el caso de nuestra presencia aquí en Venezuela pues también es muy frágil, ¿no? O sea, nosotros también tratamos de tener un equilibrio, ¿no? entre nuestra presencia y el apoyo que podemos dar a víctimas y organizaciones de sociedad civil, ¿no? Para que no se entorpezca el trabajo de todas las partes. Entonces, nosotros tenemos ciertas limitaciones, ¿no? No somos una oficina como tal constituida, sino que somos una presencia, que se dice, en el Estado. Es decir, no podemos pronunciarnos públicamente, no podemos sacar comunicados, lo hacemos todo a través de la oficina del coordinador residente, no podemos sacar fotos en Twitter como diciendo, pues estamos acompañando a estas organizaciones, a esta comunidad. En otros países sí es algo que podemos hacer, aquí pues no tenemos esa capacidad. Entonces, de cara a la transparencia, yo no sé, es algo que voy a consultar, yo no sé cómo de pertinente puede ser hacer pública ese acompañamiento o esa asistencia, ¿no? O sea, esa complementación. O sea, no sé cómo si es que podríamos hacerla pública, ¿no? O si fuera pertinente de cara a la protección también, ¿no? Porque nosotros, o sea, de algo de lo que nos cuidamos es que la relación con nosotros no suponga una situación de riesgo para ustedes. Es decir, o sea, que no se les perciba como un enemigo o como un objeto de persecución, ¿no? O sea, por comunicarse con las Naciones Unidas. Entonces, me cuesta ver que esta capacitación o que esta actividad pueda ser pública, ¿no? O que se le pueda dar visibilidad o que podamos estar en redes sociales. Y me cuesta verlo también porque yo acabo de llegar y me falta contexto, o sea, también por un tema personal. Entonces yo me comprometo a abordar este tema con el equipo, con la representación, para ver si fuera posible de alguna manera, ¿no? Para hacer un análisis con el equipo, si fuera pertinente, si no, y subirse de alguna manera. Y lo que sea, se los comunico, ¿no? Porque, o sea, yo no voy a tomar ninguna decisión que pueda suponer un riesgo para Claro. nada. De todas maneras, doctora, me gustaría, yo voy a llegar a revisar con más profundidad, lo he analizado un poco, lo he ojeado así por encima, el Plan de Acción de Viena, la Resolución 212 del 2009, ¿verdad? La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de manera que a través de la Oficina de la Alta Comisionada, si es necesario, nosotros lo vamos a hacer público, de hacer un llamado a las organizaciones regionales como la OEA, como la Unión Europea, como la Liga Árabe, como la Liga Africana, que se vea en el mundo que estamos pidiendo auxilio, ¿verdad? Y que de alguna forma ayude a la Oficina de la Alta Comisionada a atender con ese mandato que tienen de promover y defender los derechos humanos, ¿verdad? Puedan tener más libertad o se les pueda conseguir más libertad en la República. Cuando nosotros pedimos que nos cooperen en que se haga que la ciudadana Gladys María Gutiérrez Alvarado, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, ponente en el recurso de interpretación, ¿verdad?, se pronuncien. ¿Por qué? Porque eso viene a complementar el tercer órgano del Estado en ejercicio de la soberanía. Aquí hay dos órganos del Estado en ejercicio de la soberanía con competencia nacional. El Poder Ejecutivo, Presidente de la República, en ejercicio de la soberanía, la Asamblea Nacional, ¿verdad?, en ejercicio de la soberanía, uno en competencia ejecutiva, los otros en competencia legislativa. Pero nosotros venimos a complementar un tercer órgano, un tercer poder, como es el poder popular, en ejercicio de la soberanía, que es el rango más alto que puede tener un ente del Estado, con competencia nacional.
ejecutivo, legislativo y judicial. El Tribunal Supremo de Justicia no goza de esa cualidad jurídica de ejercicio de la soberanía, nosotros sí. Y es ello lo que impide al Tribunal Supremo de Justicia y a la Sala Constitucional pronunciarse, decir que ellos tienen que someterse a la autoridad del Comité de Contraloría Social al Sistema de Justicia Judicial porque tiene rango en ejercicio de la soberanía con competencia nacional, ¿verdad? Eso no es fácil para ellos y es la modalidad nueva, única que existe en el mundo, porque somos la única constitución de un Estado que garantiza una democracia participativa protagónica. Las demás son democracias participativas representativas. La nuestra no, la nuestra es participativa protagónica. Es la única en el planeta, si no me equivoco. He revisado algunos y eso se lo preguntó el doctor Gianluca Rampolla del Tindaro en presencia de Simón Velasco a la doctora Elena Ebao. Elena, con la ley orgánica de Contraloría Social en la mano. Elena, ¿no hay otra personalidad jurídica en otro país donde hemos andado con esta cualidad? Y Elena Ebao le dijo que no, ¿verdad? Entonces, por eso nos llama a nosotros a decir que no existe otra. Cuando nosotros hablamos con funcionarios como Gianluca, que ha estado en África, que ha estado en Nueva York, que ha estado en varias partes del mundo, que tiene 20 años, ¿verdad?, cumpliendo funciones dentro de las Naciones Unidas, y nos lleva a nosotros a concluir de que no hay otra personalidad jurídica en ninguna parte del mundo como la del Comité de Contraloría Social al Sistema de Justicia Judicial. Y analizando lo que es desde la Revolución Francesa para acá, que es lo que determina lo que es la soberanía de un Estado. De la Revolución Francesa se determina que la soberanía de un Estado no la puede ejercer una persona natural ni ninguna organización privada, que tiene que ser una organización de Estado. Y el Comité de Contraloría Social goza de esa cualidad, ente del Estado, del sistema de justicia venezolano. Ciudadanos y ciudadanas que participamos en la administración de justicia conforme a la ley, en ejercicio de la soberanía con competencia nacional de rango constitucional. No se quiere pronunciar el Tribunal Supremo de Justicia, no le conviene, ¿verdad?, determinar lo que ellos deshonestamente presentaron al mundo, una república bolivariana de Venezuela con una constitución que garantiza la democracia participativa, pero que ellos no la respetan, la invisibilizan, la esconden. Igualmente, pues sí, o sea, somos muy conscientes de estas situaciones, ¿no? De hecho, son recomendaciones que reiteramos continuamente en los informes y en el Consejo de Derechos Humanos. O sea, hace parte del análisis. Entonces, bueno, o sea, gracias por alimentar ese análisis, ¿no? Para nosotros, o sea, tratamos de reiterar continuamente al Estado las recomendaciones en materia de justicia, sobre todo. Entonces, bueno, debido proceso, etcétera, etcétera, participación de las víctimas, participación de sociedad civil, etcétera, etcétera. Pero bueno, solamente por concretar, ¿cuándo tenían pensado su disponibilidad para la capacitación? Nosotros dependemos de ustedes. Nosotros tenemos una agenda un poco preocupante, ¿no? Porque pues muchas colegas y muchos colegas se han ido de vacaciones. Entonces la oficina está como que con una tercera parte del personal. Entonces estamos bastante mal de fechas para este mes de agosto. Yo les quería proponer a finales de mes, por ahí por el día 21, 22 aproximadamente de agosto, para ver cómo tienen de fecha, para que puedan revisar y consultar cómo están de tiempo. Sería una mañana, cuestión de 2-3 horas, y sería a través de una aplicación de Teams o bueno, alguna aplicación virtual donde se pueda presentar y donde pues nos podamos ver las caras todas y todos. Pues la idea que nosotros hemos analizado es estar en un espacio donde estemos todos. Ok, y nosotros de manera virtual. Garantizarle a ustedes lo que usted me ha dicho, de que no se va a conectar más nadie, que ustedes no van a estar, que no van a saber quién es, ¿verdad? Quiero pasarle hasta una síntesis curricular de cada uno de los que van a estar participando,
¿verdad? Y bueno, la fecha nos daría una fecha y tentativa y nosotros la terminaríamos de afinar y si hay alguno que no pueda participar de los que están seleccionados, bueno, introduciremos a otro porque tenemos, ¿verdad? Y tenemos la intención, doctora, de poner, aunque sea uno, por eso es que quisiera alargar a 15, porque quiero poner uno por Portuguesa, que han trabajado con nosotros, quiero poner uno por Lara, otro por Ciudad Bolívar y otro por aquí por la capital. Para nosotros hacer un eje de trabajo de inicio, de arranque, con el conocimiento que ustedes nos impartan, ¿verdad? De trabajar Barinas, Portuguesa, Lara, Caracas, ciudad capital, y extendernos hasta Ciudad Bolívar, Estado Bolívar. Vale, la idea es pues que sean perfiles, o sea, no tiene mucho sentido socializar esto con personas que no lo van a aplicar. Es decir, o sea, no tiene ningún sentido traer a la capacitación, por ejemplo, a una víctima del territorio X que no cuenta con los conocimientos Con la capacidad técnicos técnica. o jurídicos, ¿no? Y que no tiene una red. O sea, es pertinente socializarlo pues, con la persona que acompaña a víctimas, familiares de graves vulneraciones en tal territorio para que pueda hacer uso de la herramienta que se le comparte. O sea, no... Bueno, fíjate que ahorita de los 10 seleccionados, 7 son abogados, ¿verdad? Y en su mayoría son parte víctimas, ¿verdad? De violación de sus derechos humanos. Y aunque el Comité de Contraloría Social debería ser, no requiere de que para ser funcionario de Contraloría Social Judicial, no requiere la condición de que debe tener un título de abogado, puede ser cualquier persona, porque el 62 constitucional dice que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho, ¿verdad?, de participar en asuntos públicos directamente a través de la Contraloría Social, no los limita a que no hay un reglamento que los limite a que tengan que tener una certificación universitaria de tener conocimiento jurídico. Pero sí, ¿verdad?, que es parte de lo que yo digo, que tenemos que tener ese personal dentro de la capacitación que puedan cooperar o que puedan coadyuvar, que puedan ayudarnos a que sea del mayor provecho la información que ustedes nos van a transmitir o que ustedes nos van a orientar. Eso sí estoy totalmente claro, pero sí nos gustaría, ¿verdad?, en razón de que la situación del país, que haya participación en otros estados. Sobre todo Lara, porque le digo que todavía tengo el censo de 2.000 presos, donde puedo decir que 1.200 presos sin un debido proceso, sin una tutela judicial efectiva, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta más años presos sin sentencia, ¿verdad?, que es a lo que uno a veces le preocupa. Uno dice, bueno, que por ahí andaba la ONU en Barinas, estuvo en el Injuba. Si el Injuba está lleno de presos con 3 años, 4 años, 5 años sin sentencia, ¿verdad? Entonces uno dice, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo hacemos para que el sistema de justicia entienda que toda persona tiene derecho, ¿verdad?, a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad con una medida cautelar, cuando que ese plazo razonable está en un código orgánico procesal? Todas esas cosas. Y sé que en materia penal lo vamos a entender mucho porque es la que me llevó a salir de la cárcel, a estudiar Derecho, ahora ser abogado y ahora ya casi doctor en Derecho Internacional. Y todo, mire, el agradecimiento que tengo con la oficina de la alta comisionada. A lo mejor de repente Elena de Bao dirá, no, pero ¿para qué estaría Carlos Paredes haciendo ese diplomado que nos conoció? Porque he sido muy insistente y a lo mejor he sido hasta, digo yo, impertinente a la hora de pedir apoyo, pero uno desesperado, de ver cómo está la gente desesperada. Como veía yo a la señora Braulia Luque cuando tenía sus 2 hijos presos, ¿verdad?, que a través de la vía extrajudicial, medio de comunicación, se hizo un aporte importante para que lograran la libertad. Y que ahora me la consigo otra vez y anda en una situación peor. Un hijo desaparecido
que no aparece y que ahora le dicen, no, de fulano de tal, pues lo conseguimos en un cementerio, así, y confórmese, ¿verdad? Y entonces van a hablar con el fiscal general, que es el que da las declaraciones, y no los atiende, no les da respuesta satisfactoria. Tengo una preocupación, yo me tengo que marchar porque tengo una reunión. Sí que por favor, cuando traigan casos a la oficina, avísennos con antelación para separarles el tiempo y el espacio y poderles atender adecuadamente, porque ustedes hacen todo un viaje hasta aquí y pues uno tiene que planificar el tiempo y también dar con la persona que mejor pueda conocer el caso. Es decir, no todas las personas en la organización llevamos todos los casos, sino que hay una priorización temática, ¿no? Entonces, igual sería más pertinente que su caso lo revisara otros colegas, ¿no? que llevan específicamente casos de desaparición forzada, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí que por favor, antes de que llegue cualquier otra persona, coméntenos el caso antes, coméntenos también la situación previa de la persona para saber a quién direccionar, ¿no? Para que las personas que vienen puedan ir directamente con la persona que lleva ese tipo de casos, y también por un principio de confidencialidad del espacio, ¿no? Nosotras la recepción de casos lo hacemos de manera confidencial, o sea, es básicamente la víctima o los familiares y nosotras, por un tema de profesionalismo, o sea, las conversaciones y las entrevistas están viciadas cuando hay otras personas alrededor, ¿no? O sea, uno no se siente igual de cómodo directamente hablando con una persona con quien puede confiar 100% porque hay una confidencialidad absoluta de la información, y con otras personas en el espacio. Entonces, ahora mismo me es imposible recepcionarles el caso, o sea, por profesionalismo, o sea, no puedo atender el caso con tantas personas, no podemos atender el caso sin la persona adecuada, ¿no? Y no podemos atender el caso sin preservar la información, o sea, porque es información altamente sensible, que de este ordenador, de esta computadora, no sale. Claro. Entonces, o sea, es importante podernos comunicar. Van a llegar familiares de la víctima X con este caso para que nosotros poder agendar reuniones bilaterales y entrevistas con todas las garantías como oficina. Está bien, pero ya eso me lo había... Lo que pasa es que la señora Braulia, si le muestro los videos cuando estuvo con nosotros, trabajo conjunto para lograr la libertad de los hijos de ella, ¿verdad? Y yo sabía que ellos andaban en este trajín ahora, pero se habían apartado del comité. Pero sin embargo les dije, yo voy a estar allá. Había anunciado que venían conmigo 5 o 6, pero no pudimos venirnos todos de Barinas, entonces ellos estaban aquí. Ellos van a seguir en la lucha de que aparezca su hijo. Es ella, ¿verdad? No sé si usted en otra oportunidad o usted habla con el equipo de que me la puedan atender a ella, ¿verdad? A ella que es... ¿Los hechos a qué fecha se remontan? Solo... Eso está en investigación como tal porque mi hermano primero desapareció el 7 de marzo de este año. de este año. Prácticamente él acudió a la justicia a denunciar a un tal funcionario, de funcionarios del SEBIN en este entonces. El SEBIN ya lo desvinculó, ya dijo que se no trabajaba con él. Nada, pero hay una reseña periodística de un tal fulano con el mismo nombre que está... No me cuente el caso completo porque no es el espacio. Ajá, solamente dígame... El detalle que mi hermano, el de que mi hermano acudió a la justicia a hacer valer sus derechos y mire lo que le pasó. Ok, y esto fue el 7 de marzo, en 7. el estado de Barinas. No, aquí, en Caracas. En Caracas el 3 de febrero. El 3 de febrero él hizo la denuncia asesorada por fiscal del Ministerio Público y comisario del 6CPC. ¿Qué pasa? Que el fulano le estaba gestionando unos documentos de tierra, cual lo estafó. Y aparte él le hizo unos trabajos y lo estafó. Y resulta que acontece que a la parte él se vio obligado a denunciarlo porque él lo amenazaba con la mujer. Que si mi mujer te va a denunciar porque tú vas para mi casa cobrando. ¿Entiendes? Entonces él se vio presionado en denunciar. Pero lo más triste, doctora, es que mi hermano denuncia
y él me desaparece y la denuncia no procede. La denuncia se queda, si no le aparece, no hay el tipo queda en libertad, el tipo no lo toca la justicia y no lo fue tocado la justicia. El CICPC, porque mi hermano tenía contacto con gente del CICPC, hicieron todo, el vaciado del teléfono de él, hicieron todo lo que tenían que hacer. Cuando yo voy a revisar, Carlos, yo voy a revisar la Fiscalía 30 AMC de aquí de Caracas, que pasó con la denuncia que ya era mi hermano. Oye, aquí tengo la orden de inicio. Mi hermano desaparecido y la orden de inicio para las actuaciones, la investigación no había salido de la Fiscalía. O sea, ¿en qué sistema de justicia estamos? Si la justicia hubiese estado adecuada, o sea, hubiese hecho la justicia plena, a lo mejor mi hermano hubiese salido victorioso en hacer valer sus derechos. Pero aquí a veces uno denuncia, doctora, y sale perdiendo con el sistema de justicia que tenemos. Porque es triste y lamentable que yo andando en la boca de mi hermano tuvo una entrevista, mi otro hermano, no el que desapareció, tuvo una entrevista de trabajo, pero yo cuidándome, yo grabando la entrevista de trabajo con el señor, y ahí me siento, y estaban negociando la libertad de un feminicidio. Aquí como si estuviésemos hablando, mira, vendiste los carros, vendiste esto, vamos a negociar para que el juez hable a favor del feminicidio. Eso pasa aquí en Venezuela. O sea, al fulano este que tiene que ver, el principal sospechoso, la justicia no lo ha tocado. Hay llamadas telefónicas de amenaza, hay vaciado teléfono donde la amenaza, hay, el tipo tiene un prontuario policial, un cipol full, no lo tocan. Aparte de que él tiene contacto con el SEBIN, porque me va a decir que no, aunque el gobierno diga que no, es así, lo desvinculó totalmente. Entonces, yo veo con quién tú o cuál es cuando tú vas, se te están vulnerando los derechos, en el sentido de que de repente me están estafando, me siento estafado, porque primero se siente estafado por el propio Estado, porque mi hermano llegó aquí a esta tierra, a Caracas, es con el propósito de recuperar su tierra, porque el mismo Estado le estafó las tierras. Primero los priva de libertad, con la intención de condenar los 20 años de prisión sin hacer nada. No lograron por la lucha que tuvimos aquí. Y gracias a la lucha mediática que hemos tenido aquí en Caracas y al apoyo que hemos tenido en Caracas, el caso de mi hermano no se quedó así en silencio y todavía sigue impactando. El fiscal está molesto conmigo por las informaciones que se están sacando, que dice, no vamos a sacar, pero ajá, dime qué has hecho. No has hecho nada en 5 meses. Entonces nos quedamos de brazos cruzados y el delincuente, ahorita yo le estoy hablando a usted, de repente de aquí mañana no le estoy hablando, de repente me pasa lo mismo que le pasó a mi hermano. ¿Ve? De repente desapareció el otro hermano, no apareció, porque hay una banda de delincuentes, una banda de funcionarios que administran la justicia y que administran los órganos del Estado, políticos, como sea, que se dedican a delinquir. Esos no son tocados por la ley no los toca. Entonces, aparte de que, porque tú sabes que el cuento de todo fiscal o de todo sistema, cuando tú cuidas la justicia, ese es un caso particular. Pero ese caso particular yo lo veo que tienes que multiplicarlo por 1000 o millones de casos que se generan. Tú puedes tener algo personal, no, la estafa es un caso particular, ¿cierto? Te estafaron a ti. Ajá, pero si yo acudo a denunciar porque me estafaron.